Hola con todas y todos, bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Somos Gonzalo Criollo y Jorge Forero quienes los acompañamos en la conducción esta tarde, este lunes 28 de agosto, del 2023. Comenzamos con Frente Radiosa. Jorge. Recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Frente Radiosa. Todos los días subimos ahí nuestros programas para que nos vuelvan a escuchar en Spotify, en iTunes, entre otras plataformas. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Aprovechamos también para felicitar a Emilio Domínguez de Informa Ecuador, querido amigo de este programa que, según nos cuentan, está de cumpleaños. Un abrazo para Emilio, que está de cumple. Hoy en un interesantísimo panel hablaremos de la coyuntura política nacional con énfasis en cómo quedan posicionadas la izquierda y la derecha política en Ecuador luego de las elecciones legislativas y la primera vuelta presidencial del pasado 20 de agosto. Para ello nos acompañan Soledad Stoessel, socióloga, David Suárez, sociólogo también, y Ramiro Aguilar, abogado. Porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Las elecciones del 20 de agosto fueron particularmente anómalas. No se trató solo de las primeras elecciones anticipadas en respuesta a una declaratoria de muerte cruzada, sino que además estuvieron marcadas por niveles inéditos de violencia política. Fueron también llamativas respecto a su resultado. Daniel Noboa, finalista luego de la segunda vuelta, se constituyó como tal casi sin que las encuestas y buena parte de los analistas pudiesen predecirlo. Al mismo tiempo, la conformación de la asamblea parece marcada no solo por los desastrosos resultados de Pachacutic, sino por el reposicionamiento de actores oscuros de la historia política del Ecuador reciente, como Lenín Moreno, María Paula Romo y Gustavo Larrea. No menos extraña resulta la posición en que la Revolución Ciudadana queda luego de realizados los comicios. Por un lado, tiene una bancada mayor a la del ciclo legislativo anterior, pero por otro, se enfrenta a un escenario notablemente desafiante para la segunda vuelta. Y por si fuera poco, las victorias electorales del sí en las consultas populares por el Yasuní y el Chocó Andino parecerían indicar que al menos algunos elementos del pliego de demandas del paro de 2022 han calado en el imaginario popular. Nos referimos a aquellos que guardan relación con el llamado extractivismo. ¿Cómo entender esta particular configuración de fuerzas de cara a la segunda vuelta? ¿Es posible leerla en términos de izquierdas y derechas? ¿Cómo jugarán los dos binomios en esta particular arena que acabamos de describir? De esto y más hablamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos. Para comenzar con esta conversación, quisiera hacer una primera pregunta de partida a Ramiro Aguilar, quien nos acompaña por vía Zoom. Estimado Ramiro, bienvenido a Frente Radiosa. Uno de los hitos de impugnación al gobierno de Lasso fue la movilización de junio de 2022. La alianza Revolución Ciudadana Partido Social Cristiano, con una facción de Pachacutic, hizo posible este juicio político. No obstante, la derrota de este último partido en las últimas elecciones fue contundente y cabría entonces interpretar cómo leer estos resultados a partir de este bloque de oposición que existió en el legislativo de Guillermo Lasso. Una muy buena noche ya, una muy buena noche a todos nuestros oyentes a través de Radio Pichincha, a las personas con las que comparto panel esta noche, un abrazo grande. ¿Cómo leerlo? Yo no sé si haya link en los hechos. Yo creo que la brutal realidad que tiene el Ecuador en este momento, que es una realidad económica brutal, terrible, no hay otro término. Y la gravísima crisis de seguridad derivada también de la crisis económica, sin duda, y de la crisis institucional, hace que el Ecuador haya ido a elecciones anticipadas con la renuncia del presidente. Porque la muerte cruzada a la final es la renuncia del presidente pospechado. Renuncio, hagan válido esto en 6 meses y convoquen elecciones. Pero, desde luego,
quizá la lectura, quizá el hilo conductor entre, no quizá, sí, pero quizá, el hilo conductor, y yo no diría ni siquiera de junio del 2022, sino desde octubre del 2020, es sin duda el neoliberalismo puro y duro, aplicado por el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. Y es un neoliberalismo desalmado, un neoliberalismo que ha mandado a más de 1 millón de personas fuera del país en condición de migrantes, jugándose la vida. Es un neoliberalismo que ha mandado a más de 1 millón de personas a los sectores informales que ya eran grandes antes del 2020. Es un neoliberalismo que ha desprestigiado al Estado, que ha destruido los servicios públicos, que ha acabado con la obra pública. Es un neoliberalismo desalmado, extractivista. Y ese neoliberalismo es el que nos ha llevado, te repito, guardando el hilo conductor, octubre del 2020, junio del 2022 y estas elecciones anticipadas, nos ha llevado al estado caótico económico que vive el país. Y desde luego se ha agravado la condición de seguridad por esta guerra urbana, esta guerra de narcotráfico que vive el país, y eso nos lleva a elecciones anticipadas. Elecciones en donde, recojo tu preámbulo, no, Gonzalo, no es un tema de izquierdas o derechas solamente, yo creo que es un tema de modelo económico, es un tema de neoliberalismo versus progresismo. Y el neoliberalismo presentó un candidato sorpresa, que es Daniel Noboa, que entró por la tranquera, y que ahora representa nuevamente esa opción de las élites económicas y financieras del país, para continuar manejando el poder político. Y no les importa nada, es decir, hay un precariado nacional, precariado es la palabra, una clase precarizada, transversal, que incluye las clases medias, que está sumamente empobrecida, pero que no toma conciencia del todo de su precarización, y por eso es que también opta por una derecha, digamos que licuada, como es la que se presentó en las elecciones con Daniel Noboa, en desmedro de una posición progresista, más racional, más equilibrada, más justa, si tú quieres, pero que no ha podido sobrepasar los niveles de odio que le vendió al país durante muchos años el neoliberalismo a través de los medios corporativos. Gracias, estimado Ramiro. Por favor, Jorge. Bien, a partir de esta descripción que hace Ramiro, llamando la atención acerca de estas dos dimensiones, por un lado la propuesta neoliberal y por otro lado una alternativa progresista, quisiera ir contigo, Soledad. Las movilizaciones de junio implicaron también una serie de demandas y una agenda programática por parte de la CONAIE y otras organizaciones sociales. Con el fallido intento de candidatura presidencial de Leonidas Sisa, ¿ha quedado esta agenda en la orfandad? ¿Es posible pensar que el binomio de la Revolución Ciudadana puede llegar a acuerdos con las organizaciones sociales que lideraron estas movilizaciones, de modo que se puedan empujar dichas reivindicaciones en caso de que la Revolución Ciudadana gane la presidencia? ¿Podría estar representada en el legislativo por el bloque de dicho partido? Bueno, a ver, sí, creo que octubre del 2019 y junio del 2022, ¿no?, que presenciaron las dos grandes paros y movilizaciones nacionales, sí expresaron un sentimiento, ¿no?, y unas propuestas antineoliberales, ¿no? Fue un rechazo al modelo neoliberal que también Ramiro recién acaba de desarrollar, ¿no? Fueron dos paros nacionales que cuestionaron el modelo económico que se viene implementando en Ecuador desde el año 2018, ¿no?, a través de distintas leyes, de distintas políticas implementadas, ¿no? Estos dos paros nacionales, sobre todo junio del 2022, estuvo conducido por el movimiento indígena, ¿no? En junio del 2022 sale, ¿no?, a la escena pública Leonidas Sisa como un referente, como un líder, como un conductor, no solo del movimiento indígena, sino yo diría también como un líder de una propuesta progresista, ¿sí?, antineoliberal. Y por eso llama mucho la atención que hoy en día, ¿no?, a partir de ese gran paro que hubo, que fue un paro masivo, recordemos que fueron distintos sectores y actores de la sociedad que se pronunciaron en el espacio público, no fue solamente el movimiento indígena,
Fueron sindicatos, fueron movimientos de mujeres, feministas, movimientos ecologistas que se pronunciaron en esa oportunidad. Y por eso llama mucho la atención que hoy en día, en el contexto electoral, no haya habido una candidatura de parte, no de Leonidas Issa, diría yo, sino de parte del movimiento indígena. Podría haber sido Leonidas Issa u otro referente del movimiento indígena. Y eso implicó, ¿no? Transformó el campo electoral, ¿no? Al modificar la oferta electoral, ¿sí? Porque si analizamos un poco la oferta electoral, ¿no? De este 20 de agosto, nos encontramos con una mayoría de candidaturas ubicadas en la derecha, ¿sí? Representantes, yo diría, de un proyecto neoliberal, y le sumaría algo más, no es solamente un proyecto neoliberal, es un neoliberalismo autoritario y oligárquico. ¿Sí? Venimos de años de ser gobernados por las élites económicas, especialmente financieras, ¿no? Recordemos Lasso, un banquero multimillonario, y ahora se está disputando eso. Daniel Noboa viene a representar eso, ¿sí? Viene a representar un neoliberalismo autoritario, de espaldas al pueblo, ¿sí? Nada de neoliberalismo progresista, y oligárquico, ¿no? Que es usufructuar del Estado para garantizar los intereses financieros y económicos de los pocos grupos económicos poderosos del país, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que desde el movimiento indígena no haya habido una candidatura, ¿sí? Eso sí, digamos, modificó y determinó, digamos, la oferta electoral, siendo 7 candidaturas o 6 candidaturas, podríamos decir, que expresan ese neoliberalismo, defienden ese proyecto, frente a otro proyecto no progresista, que yo diría un proyecto no representado por el correísmo, que viene a representar a la centroizquierda, ¿sí? Entonces, claro, mucho se ha hablado estos días de que esa oferta electoral y los resultados electorales, que seguramente ahora vamos a discutir un poco de eso, vienen a mostrar que es una sociedad que rechaza el modelo neoliberal, pero que al mismo tiempo, al momento de elegir opciones políticas, se decanta por la derecha, ¿no? Yo no estoy tan, digamos, de acuerdo con esa idea de que quizá la sociedad se ha derechizado, ¿sí? Porque venimos precisamente de un paro nacional hace pocos meses, ¿no? Que incluso mermó la legitimidad del gobierno de Lasso. O sea, Lasso no hubiera podido, digamos, acudir a la muerte cruzada, ¿sí? Para defenderse del juicio político, si no hubiera sido por ese gran paro nacional, sumado, por supuesto, a toda la explosión de los casos de corrupción que tocaron directamente a la familia de Lasso y al propio Lasso, ¿sí? Entonces, no estaría tan segura de decir, bueno, es una sociedad que, digamos, se ha derechizado. Podríamos pensar que sí se ha despolitizado, se ha desideologizado, y en esa despolitización, por supuesto que vuelve a entrar a jugar este clivaje entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? Que ya hace varios años que viene marcándole el campo político, y que yo creo que es un clivaje que en estas elecciones también tuvieron sus efectos, junto con otros clivajes que podríamos pensar que está ligado a esto de lo nuevo y lo viejo, ¿no? La vieja política versus la nueva política. Es súper interesante lo que plantea Sole, y sobre eso me hace salir, digamos, un poco del clivaje que finalmente se va dando para la segunda vuelta, y poniendo sobre la mesa un contexto de crisis para Pachacutic y tensiones dentro de la CONAIE. Esta organización estuvo fuera de la contienda electoral, como vimos, y casi que se refugia dentro de la consulta del Yasuní. Sobre esa base hay un rotundo sí, triunfo del sí en ambas consultas, tanto en Chocó Andino como en el Yasuní. No obstante, el gobierno llegó a decir que no acogería la decisión. Después de esto recula, pero es una muestra evidente de la necesidad de sostener y ampliar políticamente las implicaciones de esa votación. Sobre esa base yo te pregunto, estimado David, ¿están la CONAIE, Yasunidos y demás organizaciones sociales que impulsaron la consulta en condiciones de dar el salto a una construcción política de mediano y largo plazo? Por favor, bienvenido a Frente Radiosa. Gracias, siempre es un gusto acompañarles y estar con la audiencia. Digo que esa pregunta habría que hacerle a la CONAIE y a los Yasunidos, pero en todo caso yo pienso que hay una entrada de análisis con la que hemos arrancado. Ramiro y Soledad se refirieron a ella, que es reconocer el calado de la crisis, ¿no? Esta crisis que Ramiro decía que es brutal y que se asoma, digamos, como un hecho frente al cual ningún sector social, ningún espacio de la población está fuera, digamos, de la confrontación con ese hecho evidente que es la crisis. Pero ¿qué sucede? Sucede que la crisis también
refunda lo que significa lo social, ¿no? Es decir, crea nuevas figuras de sociedad porque desarma las formas en las que estaba anclada la sociedad en un momento anterior. Y a mí me parece que allí surge una disputa respecto de cómo interpretar esa crisis, ¿no? Si fuese tan fácil como decir, vamos mecánicamente a decir, los responsables de la crisis ecuatoriana están hoy en el balotaje, es el señor Noboa, ¿no es cierto? Si la identificación fuese tan mecánica y absoluta, no tendríamos problema, habríamos ganado en primera vuelta con cualquier fórmula progresista que se hubiera adjudicado la impugnación del neoliberalismo. A mí me parece que lo que ha sucedido es que a partir de la crisis se ha ensayado de alguna manera una lectura y un posicionamiento de las distintas derechas frente a esta crisis, ¿no? Entonces aparecen con un nuevo relato. Eso creo que es importante mirarlo, ¿no? Es decir, ensayaron un relato con Guillermo Lasso en el 21, ¿no? Ganaron. Ahora ensayan un nuevo relato también de lo nuevo por sobre lo viejo, es decir, son ellos quienes están empezando a producir sentidos alrededor de esta crisis. Y lo que a mí me parece particularmente curioso es que desde el campo progresista el relato sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, desde el campo progresista, y refiriéndonos más acotadamente a la Revolución Ciudadana, por ejemplo, octubre, julio, son acontecimientos que no tienen significación para la militancia política, a pesar de que sus bases estuvieron en ese estallido, a pesar de que sus bases han estado, digamos, en ese proceso. Entonces a mí me parece que una primera manera de leer esto es que tenemos que, en el campo progresista, si apostamos a ampliar, tenemos que lograr interpretar qué es lo que está sucediendo con el país, ¿no? No basta con nombrar y decir que la crisis es brutal, que ha generado, digamos, unos efectos sociales y económicos que los compartimos todos, ¿no? Pero es un momento de reconstrucción en donde todos deberíamos estar haciendo política en el sentido de plantear ¿qué hacemos para enfrentar esa crisis? Es decir, ¿qué hacemos con los que nos han dejado los gobiernos desde el 2017? Y para eso lo que ha mostrado las elecciones, la primera vuelta, es que no basta el TikTok, no basta la comunicación a través del marketing político, que quizás sea ahora necesario una mayor profundidad de eso. ¿Qué sucede? Y con esto termino esta primera intervención, que me parece que ese malestar que nombró Ramiro con el neoliberalismo todavía es un malestar muy ambivalente. Y es un malestar frente al que debemos tener, digamos, un mandato de interpretarlo y de darle soluciones efectivas desde el campo progresista. Porque ese malestar, en su ambivalencia, también puede optar por fórmulas cada vez más autoritarias y más de derecha frente a la desesperación social que existe. Es decir, puede ser que no haya una derechización todavía, pero el espectro queda abierto en la medida en que al parecer la izquierda y el progresismo a veces renuncian a su papel de crítica e impugnación del presente y oferta, digamos, de un cambio radical. Volvamos al momento 2006, con esto cierro, volvamos al momento 2006. ¿Qué fue lo que marcó, digamos, el ascenso de Correa, ¿no? Habiendo estado segundo en primera vuelta. ¿Qué fue lo que permitió que la Revolución Ciudadana se constituya? Había una impugnación del país político, del modelo económico que había allí, pero también había una clara hoja de ruta que incluía una virtuosa consulta con un montón de sectores de la sociedad. O sea, yo recuerdo en la campaña del 2006 llegaron incluso a la universidad a discutir su modelo de universidad allí. Y recuerdo que incluso algunos profesores dijeron, no estoy de acuerdo con usted en absoluto, pero vamos a votar con usted porque, digamos, frente a la posible catástrofe que significaría el triunfo del grupo oligárquico, estamos con la fórmula de la Revolución Ciudadana. Ese hacer política me parece que se ha perdido y me parece que en esa ambivalencia que existe en la crisis, tampoco el resto del campo progresista logra consolidar una opción política frente a este tema. Bien, quisiera invitarte a que continuaras un poco esta reflexión, David, respecto a qué posibilidades hay que esa
o ese regreso de la política que podría tender a una articulación más amplia del espectro progresista se tradujese en una eventual alianza por parte de la Revolución Ciudadana y los otros sectores de izquierda aquí en el Ecuador de cara a una eventual victoria de la candidatura de la Revolución Ciudadana e incluso de cara a lo que se viene en la segunda vuelta. Me parece, digamos que han planteado uno de los señuelos que debe seguir una hoja de ruta en términos de esas conversaciones. Es decir, producto de octubre y de junio tenemos una serie de mandatos populares generados en el estallido, una serie de elementos alrededor de los cuales el malestar se cohesionó momentáneamente. Para mí, creo que allí no se expresan necesariamente acuerdos programáticos de largo plazo, pero se puede mirar en ellos puntos indiciarios para conversar. Entonces, me parece que la primera cosa es tomar en serio lo que el resto del campo progresista ha hecho, no hacer como si octubre y julio no han existido, o como si no tuvimos absolutamente nada que ver con ello, o como si fueron simplemente momentos, digamos, de expresión del malestar, pero sin ninguna propuesta ni ningún sujeto que cohesione ahí. Pienso que también pasa por recoger esas señales, conversar a partir de estas señales, pero también recuperar la capacidad de nombrar a los sujetos políticos, es decir, de ejercer eso que en política es fundamental, el reconocimiento mutuo, ¿no? Me parece que la Revolución Ciudadana tiene que reconocer que tiene un diálogo pendiente con el movimiento indígena, con el movimiento ecologista, y con esto no me refiero a nombres específicos solamente, sino a agendas programáticas, a puntos de convergencia a partir de los cuales se pueda profundizar en este diálogo. ¿Hay posibilidades de eso? Creo que la obturación de esa posibilidad sigue siendo el relato de las élites, sigue siendo lo que el pacto de dominación ha creado, que es ese clivaje correísmo-anticorreísmo, digamos, que es justamente el reto para las izquierdas y el campo progresista, superarlo en tanto relato del poder, ¿no? Y en eso sí han habido señales muy interesantes desde el movimiento indígena como para plantear estamos en otro momento. Creo que hay que tomar palabras respecto a ese tema y saber que obviamente siempre van a haber obstáculos. El movimiento indígena no tiene una sola línea de conducción política, pero creo que hoy tiene representantes más que claros respecto a la tendencia más progresista dentro del movimiento indígena. Habría que acercarse en ese sentido. Es interesante lo que planteas tú, David, porque dice, hay señales de parte del movimiento indígena, y sobre eso yo, Ramiro, te consulto. ¿Será que esta agenda que, por ejemplo, se planteó de 10 puntos en el mes de junio quedó en la orfandad, o será posible que el binomio del RC puede llegar a estos acuerdos para aterrizarla? Yo siempre he coincidido con la idea que expone David respecto de un gran acuerdo nacional y de un gran frente progresista. Es más, dando con la cantaleta al frente progresista desde antes de las elecciones del 2021. Lo que pasa es que también hay que intentar un poco leer los protagonismos en la política del país. La política ecuatoriana es de un protagonismo pirotécnico impresionante. Y cada quien reivindica las victorias políticas como exclusivamente suyas. Había mencionado yo octubre del 19, creo que dije octubre 20, mil perdones, me equivoqué, porque el 20 es la pandemia y se me traspapelaron hasta los calendarios. Pero octubre del 19, la pregunta que nos hacíamos en octubre del 19, cuando Moreno, la noche del domingo, termina aceptando las condiciones del movimiento indígena, es si era una victoria o no. Y al final, claro, la pandemia cambió todo, Moreno hizo lo que le dio la gana, se pasó por las orejas los acuerdos de octubre, pero era imposible reaccionar porque estábamos encerrados. Después de elegido Lasso, mira tú que Lasso entra a segunda vuelta con los votos socialcristianos de las famosas juntas con inconsistencias que Nebot siempre tenía guardadas de Guayaquil por si acaso. ¿Qué habría pasado en la historia del Ecuador si el candidato a segunda vuelta que entraba era Yacu Pérez? Dentro de esta lectura de historia virtual que podríamos hacer. Pero el gobierno de Lasso lo cambia todo. El gobierno de Lasso lo cambia todo. Yo insisto en que este neoliberalismo puro y duro le da un mensaje claro al pueblo ecuatoriano respecto de qué es lo que le conviene como sistema económico y qué no. Y donde pondría yo una glosa a lo que acaba de decir David, es que sí
quizá habría ganado el correísmo la elección en primera vuelta. De hecho, todos los indicadores lo decían. Pero ocurre un hecho anormal, absolutamente extraordinario y terrorífico, que es el asesinato de Fernando Villavicencio, digamos que la figura más visible del odio anticorreísta, y ocurre pocos días antes del debate y termina cambiando la elección. Cambiando la elección, rompiendo algunas candidaturas, rompe la candidatura de Otto, posiciona la candidatura de Topic, y el debate, y aquí quiero entrar nuevamente al tema de la lectura de los hechos políticos, el debate cambia la historia de la Revolución Ciudadana, que venía coja porque le imputaron el crimen de Villavicencio y no pudo reaccionar. Le imputaron perversamente el crimen de Villavicencio, con un montón de teorías de la conspiración que después de las elecciones desaparecen. Hay 6 colombianos que están detenidos, hay un sicario que le dejaron morir desangrado en flagrancia. Volaban las teorías de la conspiración para tratar de imputar al correísmo, termina la elección y desaparecen las teorías de la conspiración, y no obstante, ni los 6 colombianos detenidos, ni la información que pudo haber recabado la fiscalía nos llevan a establecer un autor intelectual de la muerte de Villavicencio. Pero eso, más el fracaso evidente de la señora González en el debate, que no hay que dejarlo fuera de foco, termina posicionando la candidatura de Daniel Noboa. Y es donde el neoliberalismo vuelve a tener un candidato que entra por la tranquera. Y ahora, también coincido con David en eso, están tratando de posicionar esto de que es la política nueva, los jóvenes contra los viejos. A ver, los jóvenes en el Ecuador están desplazados del trabajo. Hay profesionales universitarios que no pueden emplearse sencillamente porque el aparato productivo no permite, hay una precarización e informalidad de profesionales universitarios. Hay chicos en el colegio y chicas que están siendo cooptadas por las bandas criminales porque hay pobreza en sus barrios, porque sus familias están rotas por la migración. Entonces, cuando me dicen a mí si Noboa representa al voto joven, te pregunto, bueno, ¿pero a qué joven? ¿Al joven privilegiado, al joven de las élites, al joven que nunca tuvo una privación brutal, al joven que nunca fue arrojado al mundo del delito por su pobreza, por sus condiciones de vida, o al joven privilegiado? Entonces, hay que desmontar este relato, y eso coincido absolutamente con David. No podemos quedarnos en el relato de Luisa también es joven, o Luisa también quiere perdonar los intereses de los becarios. No, no, no. El problema es mucho más estructural y el problema es de fondo. Y en lo que no debemos caer es en abandonar el debate ideológico. Yo decía, perdonen que hable en primera persona, pero las circunstancias obligan, no suelo hacerlo. En la noche de las elecciones dije, bueno, por Twitter, la elección está terminada. Si sumen los votos de Villavicencio, sumen los votos de Topic, sumen los votos de Otto, y dudo mucho que la Revolución Ciudadana gane la segunda vuelta. Esa era mi opinión ahí, esa noche. Con el andar del tiempo, con el paso de los días, cuando Noboa se ha decantado en un neoliberalismo puro y duro, es decir, que quiere subir las pensiones jubilares, que quiere hacer un barco prisión, entre otras cosas, yo te diría el escenario cambió. ¿Por qué cambió el escenario? Porque entonces el votante de Noboa, que a la final era filoprogresista, termina haciéndose la reflexión fundamental. Lo que no me termina de cuadrar, y con esto termino, es esa posición ambigua de la Sierra Centro, es decir, la posición ambigua de la CONAIE. En la CONAIE sigue habiendo un protagonismo político que reivindica los hechos, los movimientos sociales y los hechos colectivos poderosos, como octubre del 19 y junio del 22, para sí, los reivindica para sí. Y como los reivindica para sí, entonces se enreda todavía en un anticorreísmo donde está muy enraizado el odio, y al estar enraizado el odio, termina la Sierra Centro, que es votación básicamente de la CONAIE, dándole un apoyo electoral muy fuerte a Noboa. Que si se mantiene, entonces vemos una CONAIE que está optando nuevamente por el mismo camino que optó en la elección de Lasso, es decir, este voto nulo ideológico que terminó poniendo a Lasso en la presidencia, y que ahora ese silencio de Leonidas Issa, silencio terrible, que deja escuchar las otras voces de la CONAIE en ese poliedro que es la CONAIE, poliedro ideológico al que se refiere David, donde hay derecha indígena, porque nadie ha dicho que la CONAIE tiene que ser necesariamente de izquierda, representada, por ejemplo, por Nina Pacari o por Lourdes Tibá.
Esta cosa que está pasando en el país es lo que en un momento determinado nos pone a los progresistas ante la necesidad de regresarle a Daniel Noboa al debate ideológico. Es decir, a ver, compadre, todo lo que tú quieras, joven, viejo, guapo, feo, lo que tú quieras, pero ¿qué vas a hacer con la economía? ¿Vas a seguir el modelo neoliberal? ¿Sí o no? Muy bien, muchas gracias, Ramiro, por tus comentarios. Vamos a un breve corte y regresamos con Soledad en un minuto. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. No lo soñé. Estamos de vuelta en Frente Radiosa, son las 18 horas con 36 minutos y usted escucha Radio Pichincha 95.3 FM. Por favor, Jorge. Muy bien, Soledad. Quisiéramos continuar contigo. El gobierno actual ha perdido 64 puntos de aprobación en solo 2 años y está a punto de terminar su mandato con apenas un 7% de credibilidad. Cifras similares a las de Moreno, que también gobernó por derecha. No obstante, las múltiples evidencias de deterioro de esta opción, la papeleta más que nunca ha estado dominada por candidaturas de dicha tendencia. ¿Cómo interpretar tanto la composición de la papeleta como los resultados electorales para estas opciones? Bueno, a ver, como decíamos hace un rato, es evidente que la oferta electoral ha estado monopolizada, ¿no?, por opciones de derecha, incluso declaradamente, ¿no?, de derecha, neoliberal. El caso de Daniel Noboa, como decía Ramiro, bueno, fue una sorpresa, ¿no?, porque venía siendo un candidato con un perfil sumamente bajo, y que además incluso todas las encuestas lo colocaban, ¿no?, en los últimos puestos, antes del hecho lamentable, ¿no?, del asesinato de Villavicencio, y por supuesto después el debate, como dijo Ramiro, y ahí acuerdo, ¿no?, que eso modificó completamente el tablero político electoral y los resultados, ¿no? Pero ahí tenemos una oferta electoral que está controlada, digamos, ¿no?, y representada sobre todo por la derecha. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con la izquierda, con el progresismo, con la centroizquierda, ¿no? Quiero insistir en esto. Me parece que ya desde hace varios años se viene expresando, ¿no?, una fuerte, digamos, reclamo antineoliberal, representado tanto por el movimiento indígena, como recién mencionábamos, ¿no?, junio del año pasado, y de parte del correísmo. Ahí está la cuestión de cómo es posible que estas dos fuerzas políticas no hayan podido conectarse, no hayan podido tender puentes, diálogos, ¿no? Y vemos que se ratifica esa imposibilidad. Ya desde el 2019 se ratifica y se sigue ratificando esa imposibilidad que tienen estas dos fuerzas progresistas, ¿no? Hay que aclarar que, por supuesto, dentro del movimiento indígena es sumamente heterogéneo, ¿no? Hay distintos proyectos, pero sí dentro del movimiento indígena hay un proyecto plurinacional, ¿no?, que reivindica un Estado fuerte, la intervención del Estado, con políticas estatales fuertes dirigidas a las grandes mayorías empobrecidas, ¿no?, por un modelo neoliberal. Es heterogéneo el movimiento indígena, ¿no? Ahí Ramiro sostenía esto, bueno, que el voto a Noboa viene en parte del movimiento indígena, que eso ahora si quieren lo podemos discutir, ¿no? Pero entonces es muy heterogéneo. El tema es cómo es que no han podido tender puentes estas dos fuerzas progresistas. Yo creo que de lado y lado ha habido una negativa, ¿no?, a dialogar con el otro polo, ¿no? De parte del correísmo, yo creo que no hay duda de que es la principal fuerza política, ¿no? Si ya vamos a los resultados electorales, obtuvo un 33%, no es un magro resultado, considerando que el correísmo viene siendo la principal fuerza política atacada de forma consecutiva en los últimos 5 años, sus referentes políticos perseguidos, exiliados, encarcelados, procesos judiciales, ¿no? Sigue siendo una identidad política gravitante, ¿no?, en el campo político, en el campo social ecuatoriano, pero también hay que, ¿no?, y entonces digo, no es un magro resultado el que obtuvo un 33%, considerando todos estos antecedentes, y por supuesto el asesinato de Villavicencio, que vino a reflotar ese anticorreísmo,
¿no? A partir de la intervención de los medios de comunicación, de posicionar, ¿no? El correísmo hace unos años eran ladrones, corruptos, luego estaban ligados al narco y ahora resulta que el correísmo son asesinos, ¿no? Entonces la estigmatización de esta fuerza política no cesa, es constante. Entonces ese 33% es considerable. Ahora bien, ¿cuál es el problema, no, que tiene, digamos, esta fuerza política para justamente convertirse en un polo progresista? Yo creo que ahí va el tema, ¿no? El correísmo sigue siendo correísmo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Sigue muy anclado, ¿no? O encapsulado en ese tercio de la población que le da el voto, ¿no? Tiene un núcleo, un voto duro, que es un tercio, un 33-35%, que en la campaña electoral ha tenido una estrategia, ¿no? De precisamente reivindicar el pasado, ¿no? Está esto que Luisa González repetía en el debate de ya lo hicimos. Claro, tiene razón con esa estrategia. Puede llegar a resultar eficaz esa estrategia de ya lo hicimos, precisamente porque la sociedad está reclamando experiencia, que gestione, que haya un Estado, ¿sí? Recobrar la autoridad, volver a un orden, a un país en orden, normal, digamos, ¿sí? Entonces, tiene sentido esa consigna de ya lo hicimos. Pero el problema es que acude o apela al pasado, ¿no? ¿Qué propuesta de futuro tenés? ¿Y qué propuestas programáticas? Y ahí va con esta imposibilidad de que aún el correísmo no logra tender puentes con otras propuestas progresistas, como puede ser del movimiento indígena, ¿no? Un diálogo, por ejemplo, con ISA, que como decíamos hace un rato, ISA se convirtió en un representante nacional el año pasado, ¿no? En el paro nacional. Muchas demandas del movimiento indígena, ¿no? El Estado plurinacional, esta fuente de intervención del Estado, por supuesto que dialogan con las propuestas que tiene el correísmo, ¿sí? El tema es que no logran todavía convertirse en un polo progresista, ¿sí? Yo creo que el correísmo se valió, ¿no? La Revolución Ciudadana tuvo una lectura, ¿no? Basada en esto de que la descorreización ligada al modelo neoliberal devastaron tanto a la sociedad y a la economía que no era necesario, ¿sí? Hacer una propuesta programática, incluso en términos pedagógicos, ¿no? De explicar a la sociedad qué es eso que ya hicieron y qué es lo nuevo que va a venir, ¿no? Yo esto ya lo había comentado en otro espacio, pero yo soy docente en la universidad, ¿no? Y los estudiantes que son jóvenes, ¿no? De 18 a 24, 25 años, no irónicamente, sino con total sinceridad, luego del debate me preguntaban, profesora, ¿y esto que Luisa González decía ya lo hicimos? ¿A qué se refiere? Porque nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Si no estudiamos, no leímos, ¿no? Nosotros no vivimos este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el correísmo puede ofrecer, ¿no? En sintonía con otras demandas progresistas, muchas de ellas representadas por el movimiento indígena, para ofrecer precisamente una plataforma, una agenda programática, ¿sí? Pero que esté en sintonía con los tiempos actuales. ¿Cuáles son los tiempos actuales? Ya Ramiro lo había comentado hace un rato, ¿no? Esta crisis de inseguridad que vivimos, ¿no? Esta crisis democrática, esta crisis social, ¿no? Con solo ver un indicador como la tasa de homicidio fue aumentando desde el 2016 ahora, es espeluznante, ¿no? Ver en qué situación estamos como sociedad. Entonces, me parece que ahí hay una posibilidad. Ahí la cuestión es, o el dilema es más político, ¿sí? Cómo hacer que estas dos fuerzas, tanto el movimiento indígena como el correísmo, puedan dialogar, ¿sí? Puedan conectarse entre sí. Es una pregunta fundamental finalmente y que es un hilo conductor también de esta discusión. Uno revisa los 10 puntos de las movilizaciones del 2022 y son puntos que uno revisa y dice, entre los dos binomios es clarísimo quién cumpliría con las 10 demandas de la CONAIE de la movilización. Y no obstante hay estas limitaciones que impiden también entender estos puentes. Vámonos del otro lado del espectro político, vámonos con las derechas. El movimiento Construye, gente buena, ocupan el lugar en las elecciones presidenciales y el segundo bloque en la asamblea. Son datos significativos, sabiendo además que Construye le pertenece a María Paula Romo. ¿Podemos interpretar esto como un fortalecimiento de la derecha radical en el Ecuador? ¿Qué podría implicar también su presencia en el tablero político nacional? Quisiera, David, que tú puedas contarnos tus apreciaciones respecto a esto. Y meto una pregunta como para ir conduciendo ahí la conversación. ¿Será que esta persistencia de la derecha se da por la incapacidad de la izquierda de aglutinarse o también han tenido algo de innovación en su discusión y su discurso? Por favor.
Es una muy, muy buena pregunta. A ver, yo empezaría por señalar algo que puede ser polémico, pero es la teoría de los tercios. Es decir, más que una sociedad polarizada, lo que estamos viviendo es una sociedad con nichos. Digamos, en donde un 30% hay una decisiva sentimiento de representación por las fuerzas de la Revolución Ciudadana, ¿no? Pues adjuntar un poquito más a partir de lo que el movimiento indígena podría aportar en ese campo, pero tienes otra parte, otro 30% también de una sociedad que allí sí hay un germen, digamos, de identificación con discursos más jerárquicos, más autoritarios, con discursos que plantean frente a la debacle que la misma derecha ha generado, ¿no? Pero plantea que lo que hay que hacer es radicalizar el orden de la derecha, ¿no? Es decir, tenemos que ver un empresario, hay que salir de la crisis trabajando. Eso que vimos también pulsando de alguna manera la contraposición al levantamiento del 2022 podría expresarse en esas fuerzas políticas que has mencionado. Y una tercera parte de la sociedad que flota, ¿no? Es decir, que está buscando representación, que en un momento puede verse convocada, interpelada por lo que hace la CONAIE en la calle, y en otro momento muy distinto puede decir, bueno, vamos a ver, este chico joven, Noboa, ¿no? En qué medida esta promesa de un país con más futuro, un país joven, etcétera, todo este speech de la mercadotecnia puede llegar a calar en ese sector que ideológicamente, por lo que mencionaba Ramiro, porque realmente dejamos de dar la batalla ideológica en muchos momentos de la sociedad ecuatoriana. Y eso se expresa fundamentalmente ahora en una política muy vaciada de sentido, en una política en donde los políticos apuestan al discurso neutro, ambivalente, en donde sale Daniel Noboa a decir soy de centroizquierda, ¿no? Porque creo en el Estado, pero creo que el Estado debe dar con las justas de educación y salud. Y luego uno va al programa de gobierno del tipo y es la radicalización de la catástrofe. Entonces, empiezo por eso. La derecha ha operado sobre una sociedad más que polarizada, una sociedad fragmentada, ¿sí? Y me parece que la propia derecha ha tenido sus fragmentaciones, pero lo que viene intentando desde 2017, es decir, desde que recobraron la iniciativa política, es una unificación, ¿ya? Y una unificación que quizá en un gobierno tan radicalmente inepto, pero también radicalmente incapaz de construir hegemonía entre las derechas, hizo aguas. Pero a mí me parece que estamos en un momento límite respecto a la fragmentación de la derecha. Porque me parece que hoy tenemos un candidato de la oligarquía tradicional con todo peso. Me podrán decir, bueno, pero Lasso también venía de los sectores. Sí, pero Lasso venía de un sector financiero, sin mucha experiencia de manejo de la política. Y esto no es Daniel Noboa. Esto no es Álvaro Noboa. Esto no es el Grupo Noboa. El Grupo Noboa ha estado presente en el manejo del poder desde los años 30. Desde, digamos, el gran preceptor de Luis Noboa Naranjo es Juan X Marcos. Yo lo dije esto en otro programa. El presidente de la República en el 44 era Alberto Arroyo del Río. Él era el abogado de Juan X Marcos, ¿sí? Entonces, digamos, este es un grupo con altísima experiencia en el manejo del poder político, y me parece que lo que le está proponiendo a la derecha es recomponer un pacto de dominación. Hoy el Partido Social Cristiano ha dicho, vamos, ¿sí? Digamos, yo pienso que hay que ver que las elecciones las elecciones de segunda vuelta, para mí, esta es mi posición personal, no van a definir el año y medio que nos resta. Para mí, lo que van a definir es el proyecto de futuro de la derecha. Yo no creo que después de hacer el esfuerzo nuevamente de rasgarle los votos al correísmo, de escapar de la impugnación ciudadana, del malestar de los estallidos, la derecha quiera nuevamente exponerse a perder el poder en unas elecciones en el 2025. Entonces, a mí me parece que tenemos que ver que estamos en un momento límite respecto a la unificación de la posibilidad de reactualizar el proyecto de dominación. ¿Qué pasa? Que el proyecto de emancipación no se ha reactualizado. Y esa es la urgencia del momento y esa es la tarea del momento. Bueno, antes de pasar, si es que nos queda el tiempo, a esta cuestión de la posible
recomposición, rearticulación, reemergencia de un proyecto de emancipación. Quisiera extenderme un poco en esta idea del momento límite de la fragmentación de la derecha y de las élites en el país. Es casi segura la alineación de los distintos actores de derecha de cara a la segunda vuelta, buscando precisamente cortar las posibilidades de victoria de la candidatura de la Revolución Ciudadana. Yo quisiera preguntarle a Ramiro, ¿cuáles son las probabilidades de un bloque cohesionado de las derechas en el legislativo de cara a los dos posibles resultados de la segunda vuelta presidencial, tanto en caso de que triunfase la candidatura de Noboa, como en el caso de que la candidatura de González fuese la que ganase al final? A ver, vamos por partes. Primero yo te decía que la noche de los resultados yo era muy escéptico respecto a la posibilidad de que Luisa González pueda remontar el resultado y resultar electa. Hoy, después de las declaraciones de Noboa y de lo que acertadísimamente dice David de el desenmascaramiento de un proceso de dominación que es exacto lo que está ocurriendo, las posibilidades de que la Revolución Ciudadana gane la elección reviven. Y reviven en el contexto que lo acaba de mencionar Soledad, es decir, de que la CONAIE no puede ser suicida, de que la CONAIE maneja un escenario plurinacional progresista donde el apoyo expreso o tácito a la candidatura de Noboa frente a este proceso de dominación, donde obviamente los indígenas estarán excluidos, es suicidio. Me parece a mí que hoy más que nunca revive la candidatura de Luisa, más allá de que en lo formal y en lo político tendrán que trabajar mucho en el tema del debate, en el tema de la comunicación de ideas, en el tema de liberarle del piloto automático, de dejar que fluya, etc. Ahora bien, si gana Luisa, yo creo que el aliado natural del correísmo en la asamblea es el Partido Social Cristiano. Y no es una hipótesis, es una realidad. Trabajaron juntos al final de la asamblea anterior. Y con eso habría mayoría en el Parlamento, que daría un escenario de gobernabilidad. Pero sí, construye este movimiento radical de extrema derecha, de propiedad de María Paula Romo, un movimiento terrorífico. Da espeluzna solo pensar en lo que la señora Romo es capaz de hacer. Que además se encontró con esta mayoría legislativa después de la tragedia, después del crimen de Villavicencio. Entonces construye, es la derecha la derecha fascista, la derecha más tenebrosa que existe, que puede tener como aliado los votos de Otto, no del Partido Social Cristiano. No le veo al Partido Social Cristiano en un escenario de alianza con Romo y la extrema derecha, salvo que llegaran a un acuerdo de cogobierno. Es decir, los socialcristianos les encanta la burocracia legislativa. Si son necesarios los votos de Construye para hacerle a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, en un acto de reivindicación y en un acto de manejo de la Asamblea, los socialcristianos no tendrán el menor empacho en pactar con la Romo. Y la Romo no tendrá el menor empacho en pactar con los socialcristianos para burocracia legislativa. Pero el menor empacho. El correísmo ha demostrado asepsia en los pactos políticos. Pero claro, todo depende si gana o pierde la presidencia. Si pierde la presidencia, se quedará solo, como se quedó, no importa que tenga 57 asambleístas o 59 si cambian las elecciones legislativas del exterior, porque no le alcanza. Y los otros, por burocracia legislativa y por compartir el poder en ese nuevo pacto de dominación en donde los socialcristianos también entrarán por default, el que menciona David, excluirá al correísmo. Y como la CONAIE no tiene representación en el Parlamento, por esa ausencia de un vehículo político, entonces la CONAIE no le quedará más que articularse en las calles. Ahora, el problema es que la derecha, cuanto más se consolida, más reprime. Entonces, creo que ese es el escenario. Eso es importante lo que planteaba Ramiro, y sobre eso, Sole, yo te quiero consultar si a la RC le alcanzan los errores de Noboa para ganar. Sin Leonidas Diza siendo favorable hacia una candidatura de Luisa González, ¿cuál sería el escenario que veríamos en esta segunda vuelta? Bueno, a ver, un poco esto que recién mencionaba Ramiro, ¿no? De esa noche, digamos, de los resultados, a partir del cual, digamos, circuló cierto escepticismo o cierto sentido derrotista, ¿no? De las elecciones con ese 33%, porque obviamente el correísmo esperaba más, incluso
aspirar a ganar en primera vuelta. Pero a mí me parece que es muy difícil, digamos, ¿no?, que el correísmo pueda ganar en una segunda vuelta, porque, como recién decíamos, bueno, probablemente todos los otros, digamos, fuerzas se articulen en contra del correísmo, pero hay que considerar una cuestión, ¿no? Los 23 puntos que obtuvo Noboa, desde mi punto de vista, desde mi lectura, no son los 23 puntos que obedecen a un voto ideológico duro, ¿sí? Buena parte de esos votos que fueron a Noboa se decidieron en los últimos días, ¿sí?, por parte del electorado que estaba indeciso. Recordemos además que esa votación no proviene, primero, no solo es un voto volátil, podríamos decir, ¿no?, que no responde a un electorado ideológico, ¿no?, que se posiciona ideológicamente, y que además buena parte de esos votos vienen de la Sierra Centro, donde imperó de forma dominante toda la maquinaria clientelar llevada adelante por Noboa, ¿no? Recién David lo decía. Daniel Noboa viene a representar, ¿no?, un grupo familiar económico de larga data, ¿no?, que ha tenido siempre vínculos con el poder político y que, recordemos, en el 2006 sucedió algo similar en la campaña, ¿no? Ahí el PRIAN en su momento puso toda su maquinaria clientelar, ¿no?, en distintos sectores y zonas del país, y ahora ocurrió lo mismo con Daniel Noboa, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que no es esos votos que tiene Noboa no son, yo creo que son, pueden migrar, ¿sí? Veo menos probable que puedan migrar los votos que obtuvo el candidato de Villavicencio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Zurita y Villavicencio viene a expresar un anticorreísmo furibundo, ¿no? Y esos votos no creo que puedan migrar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que hay posibilidades, digamos, que el correísmo pueda llegar a ganar en segunda, en el balotaje, siempre y cuando sea más que correísmo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que salga ese encapsulamiento, ¿no?, de quedarse en ese tercio, en ese voto duro, y que pueda salir de ese encapsulamiento y dejar de ser solamente correísmo, ¿sí? ¿Por qué digo solamente correísmo? Porque, insisto, ¿sí?, el correísmo es necesario, digamos, como fuerza política, identitaria, ¿sí? Representa un proyecto progresista antineoliberal, pero no alcanza, no es suficiente. Tiene que empezar a ampliarse, a salir de ese repliegue, ¿sí?, sobre su propia fuerza, y hay 1 mes y medio por delante, hasta el 15 de octubre, para comenzar a articular, a dialogar, a conectar con esas otras demandas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que es necesario ahora repensar la estrategia en esta nueva campaña, ¿no? Quizás una campaña más segmentada, con propuestas programáticas, con propuestas que puedan ser realizables en 1 año y medio de gestión, ¿no? Todo eso sí cala, digamos, en el electorado, porque insisto, ¿no? Yo por ahí insisto mucho con esta tesis de que no estamos ante una sociedad, digamos, completamente derechizada, ¿sí?, sino que es una sociedad que está fragmentada, decía David, yo diría que está también despolitizada, ¿no?, y que, digamos, está muy cansada de la política, ¿sí? Está bastante, digamos, harta de la política, aún sabiendo que la política es la única que puede transformar la situación, ¿sí? Fueron las elecciones más sangrientas en la historia del país desde el retorno a la democracia. 17 atentados, incluyendo los asesinatos de Fernando Villavicencio y Agustín Intriago. Somos demócratas y desde la línea editorial de este programa creemos que toda diferencia, absolutamente toda diferencia, se zanja en urnas, y el momento crítico que vive el país requiere de más política y más democracia para salir de todo lo que estamos viviendo. El tiempo siempre es nuestro enemigo, pero agradezco inmensamente a nuestra invitada e invitados. Esto fue Frente Radiosa en Radio Pichincha. Nos vemos el próximo lunes. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.